Muy buenos días, estudiantes. En esta mañana vamos a abordar el tema el Estado moderno. El objetivo de estudiar este tema es que el educando conozca los orígenes históricos del Estado moderno y el pensamiento político ilustrado de los pensadores más relevantes de la época. A fines de la Edad Media y con el advenimiento del Renacimiento, nuevos paradigmas se gestaban en los hombres. La idea de un Estado moderno que nacía en medio de una revolución de conocimiento. El estatus como fuerza bautizado por Maquiavelo, adquiría nuevas pretensiones conceptuales de realismo político. Por otro lado, la reforma protestante como herencia de la filosofía cristiana, fuertemente arraigada, se conformaría en una parte histórico que daría pie a nuevas intenciones de teología y filosofía política. Maquiavelo, Bodino, Filmer, Huber y Luke son ejemplos brillantes de ello. El Estado moderno también estaría representado teóricamente por enciclopedistas europeos que han dejado una herencia académica insustituible en la historia de las ideas políticas y la teoría general del Estado. Ahora veremos el concepto moderno de Estado. Al concluir lo que se conoce como la Edad Media, los mayores esfuerzos estuvieron enfocados a conseguir la unidad de los estados para superar el desorden y la multiplicidad de poderes que en nada servían para cumplir los fines de la comunidad política. En Italia, los ciudadanos eran pues representados monistas, en los que el gobierno dependía de un solo hombre o de un grupo de poder. Con el Renacimiento aparece la concepción del Estado moderno. En cuanto al surgimiento del Estado moderno, el pensamiento de Maquiavelo dibuja con certeza los rasgos de la sociedad política antigua, pues el Estado moderno nace con un ingrediente específico que era la soberanía. La Iglesia, con su pensamiento político dogmático tradicional, abonaba al mantenimiento del sistema monista del Estado. La unidad se logró en diversos países con sus diversas singularidades. Se superaron los dualismos, es decir, la lucha de Estado versus Iglesia, y se solucionó a favor del Estado. La lucha entre el rey y los señores feudales también se resolvió a favor de los monarcas. Así se gestaba el absolutismo. Sin duda, pues, es importante mencionar el primer acuerdo entre el príncipe y su siervo en Inglaterra en 1215 para dar vida a la primera Carta Magna, que garantiza los derechos naturales y crea el Parlamento inglés para limitar los poderes del rey. Según Jelinek, el absolutismo es la solución que mayor importancia tuvo en Occidente por ser la primera después de la época romana que unificó el Estado. Esa unidad fue territorial, al unir el poder administrativo y organizar un mismo régimen estructural para la comunidad política. Las modernas guerras europeas contribuyeron a particularizar más a los estados, manifestando la unidad, perdón, y la organización política con una base sociológica nacionalista. Ello trajo como consecuencia entonces otras características del Estado moderno.
¿Cuáles son las características que trajo consigo? Uno, la unidad. Dos, la estructuración constitucional como una comunidad nacional organizada según sus propias funciones con un orden jurídico. Tres, la autolimitación del Estado. El nuevo orden jurídico regularía las relaciones entre Estado y los individuos. La idea de unidad generó una evolución histórica de lucha entre los poderes del Estado con los otros poderes sociales. Construcciones teóricas del Estado como la de Hobbes, que expresaba una fortaleza unitaria con voluntad superior a cualquier otra, o la de Rousseau, quien pretendía retornar al dualismo Estado-Iglesia con su teoría de la religión civil. La libertad religiosa fue otra conquista inalienable de la persona humana. El Estado encontró una barrera infranqueable por respetar la libertad individual por medio del por medio del ordenamiento jurídico. En la antigüedad, la participación democrática de los ciudadanos no podía superar las tiranías derivadas del monismo, pues no existían límites que lo obstaculizaran. En el Estado moderno, la libertad individual resulta de la estructuración democrática como derechos personales específicos sometidos al poder del Estado de forma limitada. Se consagra en las constituciones lo que llamamos garantías individuales o derechos humanos. Ahora entraremos a ver el pensamiento político de Maquiavelo, Bodino y Filmer. El Renacimiento. El Renacimiento y la Reforma Protestante transformaron la historia de las ideas políticas, pues se dividió la unidad del cristianismo europeo del siglo XVI. Otro acontecimiento coyuntural fue de gran importancia: el fortalecimiento del poder de los monarcas frente a los señores feudales generó la unificación nacional. El nuevo humanismo renacentista revalorizó la razón humana. El antropocentrismo renacentista desplazaba así al teocentrismo medieval. Por otro lado, el protestantismo mermó la unidad católica cuando con una nueva directriz, dando una nueva directriz espiritual. En ese concepto de correlación de fuerza se construyen las teorías políticas del Estado moderno a partir de los siguientes pensadores. Y entraremos a ver a Nicolás Maquiavelo. Él nace en 1469 y muere en 1527. Es muerto en Florencia. Era de familia más noble que acaudalada. Poco se sabe de la primera época de su vida. Recibió una sólida educación humanística basada en el estudio de los clásicos latinos e italianos. Maquiavelo es un pensador que sustenta su teoría en la observación de las realidades políticas de su tiempo y en el análisis histórico de los fenómenos políticos pretéritos. Fue un humanista con nostalgia de la grandeza de la antigua Roma y patriota. Con Nicolás Maquiavelo no se distinguió su filosofía por procurar el bien moral o material del pueblo. Eso quedaba relegado frente al objetivo de unificar el Estado. Por ello se le considera el iniciador de la razón del Estado que separaba a la política de la ética. Los dos valores centrales del Renacimiento, racionalidad y libertad, se aplican también a la visión renacentista de la sociedad y del pensamiento. Progreso en la historia depende de la acción del hombre y no de la intervención divina. Piensan los renacentistas como Maquiavelo que el hombre es capaz de construir racionalmente una sociedad de seres libres e iguales. El orden político ha de ser el reflejo de esos valores. Rechazó cuanto fuera idealismo y teoría y aplicó el sentido práctico. La política nada tenía que ver con la moral.
la ética o la religión. Maquiavelo tiene una concepción totalmente diferente de la sociedad humana. Para él, el hombre es por naturaleza perverso y egoísta, solo preocupado por su seguridad y por aumentar su poder sobre los demás. Solo un Estado fuerte gobernado por un príncipe astuto y sin escrúpulos morales puede garantizar un orden social justo que frene la violencia humana. Nicolás Maquiavelo fue el primero en usar la palabra Estado en su sentido moderno. Algunos le atribuyen la invención de la dictadura moderna y su consiguiente realismo político como expresión específicamente distinta de las antiguas formas de totalitarismo. Sus ideas políticas estaban impregnadas de sentido práctico y una visión realista de gobierno. Nicolás Maquiavelo Para Nicolás Maquiavelo, la mejor forma de gobierno es la república. El gobierno de muchos es mejor que el de unos pocos y justifica la romana como la más perfecta, aunque él era republicano y aspiraba a convertir a Florencia en un estado fuerte. En el príncipe acepta como mal menor que en ciertos momentos de corrupción y desorden, que es más útil y eficaz la acción de un solo personaje adornado de cualidades excepcionales. El texto trata sobre temas políticos que durante el Renacimiento se dieron bajo un género literario concreto, las utopías, a las que bajo la forma de descripciones de estados ideales se contienen alusiones a estados concretos y teorías políticas importantes. El príncipe nos muestra las cualidades que el gobernante de este estado ideal debe tener a juicio de su autor. Recuerden que El Príncipe fue una obra literaria que Nicolás Maquiavelo hizo. Ahora entraremos a ver a otro pensador de la época, que era Juan Bodino. Nace en 1530 y muere en 1596. Su pensamiento se encuentra expresado en los 6 libros de la República. Su objetivo es consolidar la monarquía absoluta en su país. Para lograrlo, elabora una doctrina sobre la soberanía. Esta es definida como un poder supremo sobre ciudadanos y súbditos no sometidos a la ley, y a la vez en la soberanía la facultad de crear y derogar leyes con potestades supremas. Juan Bodino escribe y piensa en el contexto de las guerras de religión entre calvinistas, hugonotes y católicos de Francia del siglo XVI. Estima que para que haya prosperidad es necesario que haya un poder fuerte que una los intereses contrapuestos que hay en la sociedad. Para Juan Bodino, él estima que el origen de la autoridad está en el pacto que se da entre las diversas familias que componen las élites de una sociedad, quienes se ponen de acuerdo en una persona o institución para que ejerza la autoridad y gobierne. Existen diversas formas posibles de gobierno, teniendo en cuenta dónde se concentra la soberanía. 1. En la democracia, el pueblo como cuerpo posee el poder soberano. 2. En la aristocracia, la soberanía es poseída por la menor parte del cuerpo. Y 3. En la monarquía, la soberanía se concentra en una persona. Para el pensador Robert Filmer, nace el mismo año en que nace Howe, en 1588, en el condado de Ingles de Kent, perteneciente a la aristocracia. Era jefe de una de las viejas familias mobiliarias del condado de Kent. Su vida tiene siempre un carácter local y familiar, no llegando a frecuentar nunca ambientes cortesanos. Sus diversos escritos tienen siempre un carácter muy restringido y local. Al escribir no pretende ser publicado, sino que sus propósitos
van encaminados a ser conocidos tan solo dentro del ambiente mobiliario del condado entre sus amigos, discípulos y contradictorios. El pensamiento de Filmer alcanza a tener difusión general cuando se publica su obra El Patriarca, en 1680, casi 30 años después de su muerte. La idea patriarcal filmeriana es objeto entonces de mofa por parte de los grandes historiadores y parlamentarios, pero forma parte importante de la polémica doctrinal planteada en torno a la cerrada disputa coronada parlamento. Al final del siglo XVII, la potestad de los reyes, la potestad de los reyes se deriva de un discurso patriarcal. Los reyes eran descendientes directos de Adán, el primer hombre sobre la tierra según el creacionismo. La predisposición monárquica de Filmer está basada en la idea de que Dios gobierna el universo al modo monárquico y que esta forma de gobierno es la mejor para la humanidad. Concretamente afirma Filmer, ¿acaso no encontramos que en toda familia el gobierno de un solo es lo más natural? Dios siempre ha gobernado su propio pueblo bajo una sola monarquía. La tesis de Filmer son defensores de la corona frente a las revolucionarias ideas liberales pro-parlamentarias. Frente a esta posición se sitúa John Locke, que representa el punto opuesto al Parlamento, quien es, a su juicio, el que debe estar controlando la corona. Los simpatizantes de la monarquía intentaron reivindicar la autoridad que regía a favor de los pueblos, argumentando que la elección viene de Dios, pero es el pueblo el que constituye a los gobernantes. El argumento era un afán de tomar distancia del derecho divino de los reyes. Eso es todo, jóvenes, en cuanto a los pensadores que, que contribuyeron, ¿verdad?, con sus ideas políticas al surgimiento del Estado moderno. Muy buenos días.